Buenos días con todos. Les doy la bienvenida de parte de Ancagua Internacional. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y nuestro invitado principal es el ingeniero Carlos López Avilés. El ingeniero nos acompaña hoy día. Él es egresado de la Universidad Católica del Perú, con maestría en Administración y mención Gestión Empresarial de la Universidad de San Marcos. Tiene más de 30 años de experiencia en supervisión, administración y gerenciamiento de contratos de obra, con especialización en convenios internacionales de préstamo, árbitro, conciliador extrajudicial y perito en casos de solución de controversias contractuales, asesor en materia de contratación de obras. Ingeniero Carlos, muy buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Un placer, como siempre, participar en estos eventos que disculpen, no sé por qué, pero me habían silenciado. Voy a empezar de nuevo. Les decía que agradezco mucho a Ancagua la oportunidad de dirigirme a ustedes sobre estos temas tan importantes, tan interesantes de la Junta de Resolución de Disputas. Y les hablo no solamente desde un punto de vista, digamos, académico o simplemente en base a lo que las normas dicen, sino en lo que la realidad me ha mostrado que sucede. Como seguramente todos ustedes conocen, las JRDs están incorporadas en nuestra norma desde el año 2016, es decir, ya han pasado 6 años o están por cumplirse 6 años de su incorporación a la norma. Sin embargo, la primera que se estableció en el Perú fue en el 2018, es decir, 2 años después, pero ya hace 4 años de eso. Y ya con más fuerza, las JRDs se están, digamos, difundiendo más desde el 2020, o sea que ya han pasado también 2 años. Pese a todo este tiempo transcurrido, a la norma que ya está vigente hace varios años, a que ya van 2 directivas de OCE que regulan el funcionamiento de las juntas, todavía siguen existiendo muchos problemas derivados justamente del tema de la charla de hoy, que son las obligaciones que las partes tienen en relación a la formulación del contrato tripartito y el funcionamiento de las JRDs, ¿no? Entonces no nos vamos a dedicar hoy a ver cómo es una JRD, cómo funciona, qué facultades tiene, porque eso ya ha sido materia de otros eventos, sino específicamente las obligaciones que las partes asumen, adquieren, por el hecho de que se constituye una JRD, la cual se constituye a través de un mecanismo que se llama la firma de un contrato tripartito. Porque durante el ejercicio de la Junta a lo largo del plazo contractual se tienen que suceder una serie de actuaciones, procedimientos, etapas, etcétera, en que las partes interactúan entre ellas e interactúan con la Junta. Entonces, a raíz de esta interacción es que surgen estas obligaciones sobre las cuales vamos a referirnos en la presente charla. Y yo diría que las obligaciones nacen incluso antes de la formulación del contrato tripartito. Y nacen justamente, y yo diría que la primera obligación es constituir una junta. Esa es la primera obligación. Y sin embargo, todavía, a pesar de los plazos que ya han transcurrido, como les digo, 6 años desde que están en la norma, 4 desde que se instaló la primera junta, 2 desde que se han vuelto obligatorias ya difundidamente. Sin embargo, todavía las partes, y sobre todo la parte estatal, no asume la responsabilidad que tiene de constituir una junta porque la ley manda que tiene que haber una junta. Pero no sé qué es lo que sucede con las entidades. No vamos a particularizar en ninguna de ellas en especial porque el tema es bastante difundido, que no conocen, no saben, no se informan, y yo diría que la primera obligación está justamente ahí, en tomar conocimiento, informarse y cumplir con lo que la ley ordena. La ley ordena que en contratos de más de 20 millones de soles tiene que haber una junta. Y sin embargo, no las
constituyen y dan todo tipo de razones, probablemente válidas, pero no justificatorias. Entonces, para que las juntas se puedan establecer, que yo diría que es la primera obligación, la segunda, que nace o surge de esta primera, es el tenerla considerada dentro del presupuesto, ¿no? La mayor parte de las juntas que no se están constituyendo, a pesar de que deberían, usan como razón, no voy a usar la palabra pretexto porque suena feo, pero como razón, que no hay disponibilidad presupuestal porque no previeron en el presupuesto que tenía que haber una junta y que esa junta tiene un costo y que ese costo tiene que ser pagado. Entonces, yo he visto todo tipo de situaciones alrededor de este punto. Por ejemplo, la más extrema le sucedió a un colega que lo nombran en una junta y cuando convoca el centro a la firma del contrato tripartito, la entidad se presenta y dice, y les estoy hablando de este año, no les estoy hablando del 2016 ni del 2018, les estoy hablando de este año que acaba de terminar, 2021. Y le dicen, ¿saben qué? Venimos acá porque nos han convocado, pero nos acabamos de enterar de que la Junta tiene un costo y que hay que pagarlo y no tenemos disponibilidad presupuestal prevista para eso. Entonces yo me pregunto, ¿esa es una razón válida? O sea, ¿alguien puede justificar que no cumple con su primera obligación, que es constituir una junta, solo porque desconoce las normas? Yo creo que ahí se incurrirían probablemente en responsabilidades graves, ¿no? Y a veces no solamente ocurre esto en el ámbito de la entidad pública, la gran mayoría de veces es así, pero a veces también ocurre en la parte del contratista, de la parte privada, que también recién se entera que tiene que haber una junta, que la junta la tiene que constituir, o que tiene un costo y que lo tienen que pagar. Alrededor de ese punto hay toda una discusión planteada y que todavía no ha sido llevada a un buen término, respecto que si el costo que el contratista asume de la Junta es parte o no es parte del presupuesto de la obra, como integrante de los gastos generales del contrato. Hay opiniones en un sentido, hay opiniones en otro sentido, pero lo cierto es que sea que la respuesta sea sí o que la respuesta sea no, la Junta tiene que constituirse y el contratista tiene que pagarla en la parte que le corresponde. En mi opinión, sí debería ser parte del presupuesto de la obra, como lo es cualquier otro costo que se deriva de la ejecución del contrato de obra, como por ejemplo los seguros, los equipos de protección personal, los costos de las cartas fianzas, etcétera, etcétera. Todos son costos de obra, como también es un costo de obra el hecho que hay una junta, porque la junta está prevista en la norma, entonces es obligatorio, no es una cosa que uno pueda decir si la tomo o no la tomo, está obligado a hacerla. Muchas veces se compara este punto con el tema del arbitraje, entonces hay gente que dice, y ahí yo sí diría que con razón, si alguien lleva algo a arbitraje y tiene que pagar los costos arbitrales, entonces esos costos arbitrales no tendrán que salir necesariamente o ni siquiera tendrán que salir del presupuesto de obra, porque es una decisión de las partes ir o no ir al arbitraje. Es distinto que la Junta, porque la Junta es obligatoria. No me refiero a las juntas que no son obligatorias, las que están por debajo de 20 millones, pero sí a las que en general están por encima de 20 millones. Entonces yo diría que la primera obligación, constituir la junta. La segunda obligación, para poder constituir la junta, tener la disponibilidad presupuestal, lo cual significa que la han tenido que prever desde los actos preparatorios, ¿no? Así como la entidad tiene que saber que tiene que pagar la obra y que tiene que pagar los reajustes de la obra y que tiene que pagar los mayores gastos generales si se presentan ampliaciones de plazo y que tiene que pagarle a la supervisión y que tiene que tener gastos de administración, tiene que saber que también tiene que prever gastos de la Junta de Resolución de Disputas porque la ley les obliga a constituir una. Bien, entonces este primer ámbito lo podemos ubicar, digamos, en las etapas de lo que se llaman los actos preparatorios, la formulación del expediente técnico, etcétera, la determinación de la disponibilidad presupuestaria. Vilma,
Pero ahora ya nos ponemos en una segunda instancia. Ya se hizo la licitación, hay un postor ganador, se firma el contrato con el postor ganador, y la norma dice que la Junta debe entrar en funciones en paralelo con la ejecución del contrato. Es decir, lo que la norma prevé es que cuando la obra empiece, la Junta ya tiene que estar instalada. Yo les diría, por la experiencia que tengo ya en varios años en este campo, que salvo una o dos veces, las juntas han entrado a instalarse después de que el contrato ha empezado. Y en algún caso, mucho después de que el contrato ha empezado. Como les digo, creo que una o dos veces ha sucedido que la junta ha empezado junto con el contrato. Y no han sido los contratos más grandes ni los contratos más importantes, pero lo hicieron. Entonces, ¿qué obligaciones surgen alrededor del hecho de tener ya que constituir la Junta? O sea, ya hay la decisión, ya tienen el presupuesto, ya tienen todo lo necesario y ahora hay que constituir la Junta. Bueno, la obligación es ahora seleccionar a los miembros de la Junta. No es como en el arbitraje donde una parte designa a un árbitro, la otra al otro árbitro y los dos árbitros al tercero. O cuando es árbitro único, las dos partes nombran al árbitro único. En este caso, cada uno de los miembros de la Junta debe contar con la aceptación o la aprobación de las dos partes contratantes. Entonces, el proceso de designación o de nominación de los miembros de la Junta suele también dilatarse, porque tienen que ponerse de acuerdo en uno, en otro. Estos dos proponen al tercero y las dos partes tienen que dar su aceptación al tercero también. Muchas veces este proceso puede tomar bastante tiempo. Yo he visto casos en que ha tomado, y cuando le digo bastante tiempo, 1, 2, 3 meses. No estoy hablando de días, estoy hablando en algunos casos hasta de meses. Lo cual impide evidentemente que la Junta entre en funciones desde el momento en que el contrato empieza. Pero bueno, entonces, tercera obligación, designar a los miembros de la Junta y estar de acuerdo con cada uno de ellos. Muy bien, una vez que los miembros ya han sido acordados por las partes, entonces ahora viene la firma del contrato tripartito. La firma del contrato tripartito también se ha vuelto un problema entre muchas de las partes, entidades y contratistas. Todo tipo de problemas, desde que quién tendrá que firmar el contrato por la entidad, ¿no? Será el director general, será el director de administración, será el ministro, será el titular de la entidad, será el director ejecutivo, ¿no? He visto juntas que fracasaron en su instalación porque la entidad no lograba determinar quién tenía que firmar, o sea, quién tenía que agarrar su lapicero y poner su firma encima del papel. Pero bueno. En otros casos comienzan las discusiones en cuanto a los detalles del contrato, ¿no? Porque el contrato es, como su nombre indica, un documento en el cual se van a establecer las consideraciones y las obligaciones que las partes asumen, más allá de lo que las directivas del OCE señalan. La directiva del OCE que está vigente, que es la del 2019, yo creo que ya es hora de que se vaya actualizando, establecen cómo es el mecanismo de funcionamiento de la Junta. Pero en el contrato tienen que establecerse determinadas condiciones, como por ejemplo los honorarios, cuánto será el monto de los honorarios, si se pagarán por adelantado, si se pagarán por mes vencido, si se pagarán por mes, si se pagarán por trimestre, si se pagará un monto fijo, si se subdividirá entre un monto fijo y un monto variable, etc. Hay muchos elementos que no están regulados por las directivas del OCE, ni por el reglamento de la ley de contrataciones, ni por la ley de contrataciones, pero que sí son necesarios para el contrato. La experiencia señala que hay una serie de datos que sería muy importante considerar en el contrato, a pesar que pudiesen sonar al momento que yo lo digo como poco relevantes, pero luego la práctica demuestra que sí son relevantes. Detalles como, por ejemplo, el horario de recepción de documentos de las mesas de partes virtuales, si van a haber mesas de partes fijas, si las visitas van a ser presenciales,
si van a ser fijas, si van a ser mixtas, es decir, algunas presenciales y otras virtuales, cómo va a ser el tema del pago de viáticos, va a ser, las partes van a pagar directamente los gastos de los viajes, cuando hay que hacer viajes, o será un reembolso, es decir, los adjudicadores gastarán y luego le reembolsarán, o les darán un monto de dinero y luego harán una rendición. Todos son detalles de tipo administrativo que tienen que constar en el contrato tripartito. Cuando no se ponen, después hay problemas, porque llega el momento en que hay que viajar y todos comienzan a mirar al costado, bueno, ¿y quién pagará el pasaje? ¿Y quién lo va a comprar? ¿O cómo serán los viáticos? ¿No? Entonces, ese tipo de detalles es mejor que estén establecidos ya desde el contrato. En eso yo considero que los centros tienen una labor bien importante de definir qué cosas tienen que pactarse dentro del contrato tripartito desde el punto de vista de los detalles administrativos de la gestión propia del funcionamiento de la Junta, ¿no? Acá no estoy diciéndole cómo funciona la Junta, sino cómo tienen que regularse todos estos aspectos. En la experiencia personal, con algunas entidades, no con todas, algunas funcionan muy bien, pero hay otras que son sumamente complicadas administrativamente, porque, y esto es algo que he sostenido en algunos otros conversatorios, porque lamentablemente las reglas o los procedimientos administrativos de las entidades públicas, por ejemplo, lo que el CIAF y los presupuestos, las normas internas de rendiciones, etcétera, no están alineadas o no están hechas para este tipo de servicio que es la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, una entidad tiene unas reglas, otra entidad tiene otras reglas, otra entidad no tiene ninguna regla y no sabe cómo proceder, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, que no pagan a los adjudicadores si antes no emiten una orden de servicio, lo cual a mi juicio no tiene ninguna razón de ser, porque ya hay un contrato tripartito firmado, ¿no? Pero quieren emitir órdenes de servicio mensuales. Otros que tienen dudas si ese contrato tiene que haber pasado por un proceso de selección o no, si hay que colgarlo en el SEACE o no. Todo tipo de temas administrativos que no se logran definir y que pueden perjudicar o bien el inicio de las funciones o bien luego el desarrollo de las funciones. Entonces ahí yo señalaría que hay una cuarta obligación, que es definir claramente las reglas administrativas y de procedimiento que se van a seguir. Detalles como el que acabo de señalar el horario de atención de la mesa de partes virtuales, es absolutamente indispensable. Pero no solo eso, sino los nombres y direcciones electrónicas de a quién se les va a remitir determinadas comunicaciones. Porque, por ejemplo, los miembros de la Junta emiten durante su desarrollo diversos tipos de comunicaciones que evidentemente cuando hay un centro, y ahora ustedes saben que las juntas necesitan que haya un centro de administración, se canalizan a través del centro, pero el centro tiene que saber, por ejemplo, si lo que va a enviar es los recibos de honorarios, ¿a quién se los tiene que enviar? Si lo que va a enviar es el informe de la reunión, ¿a quién se la tiene que enviar? Si lo que va a enviar es el acta de la visita, ¿a quién se la tiene que enviar? Si lo que va a enviar son las decisiones, pues ¿a quién se las tiene que enviar? No todo va a todo el mundo, evidentemente. Entonces hay que hacer la relación dentro de lo posible en el acta, en el contrato tripartito o en el acta de instalación que viene siempre paralela y simultánea con el contrato tripartito. Entonces, repito, cuarta obligación, definir claramente, para empezar, todos los aspectos administrativos y procedimentales que se van a ejercer, porque si no luego surgen los problemas. Se los digo por experiencia propia, hay todo tipo de problemas alrededor de estos hechos que les estoy señalando. Muy bien, supongamos que ya superamos esa etapa, hemos hecho un buen contrato tripartito, se ha puesto un anexo de direcciones, un anexo de horarios, un anexo de comunicaciones, etcétera, ya tenemos un contrato tripartito.
¿Qué es lo que sigue? Bueno, hacer un acta de instalación que se hace, que se llama también acta de inicio de funciones, la cual no está necesariamente prevista en las normas, pero los centros la ponen y no está, yo no tengo nada en contra de que se haga. Y viene la primera reunión, ¿no? Nos vamos a ir a la primera reunión. ¿Qué sucede cuando se va a producir la primera reunión visita? Sucede que las partes que intervinieron con el centro y con los miembros de la Junta, es decir, los adjudicadores, para discutir y finalmente ponerse de acuerdo y firmar el contrato y hacer el acta de inicio de funciones, normalmente son unas personas, me refiero a personas físicas, ¿no? El gerente de la empresa contratista, el director municipal, o el asesor legal del proyecto, o el director ejecutivo del proyecto, en fin, fueron unas personas. Pero cuando la Junta va a la obra, a hacer la visita, a hacer la reunión, se va a encontrar con otras personas. ¿Quiénes van a estar ahí? El residente, va a estar el jefe de la supervisión, va a estar probablemente el coordinador del contrato, en algunos casos le llaman el monitor, etc. Pero si bien son de las mismas entidades o de las mismas instituciones, físicamente como personas son otras. Y estas otras personas muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, y me ha pasado, no han sido debidamente informados por sus partes, por las personas que suscribieron los documentos, de todos esos detalles, ¿no? Me ha tocado una junta donde llegué y nadie sabía para qué iba. Entonces hubo que hacerle toda una explicación por qué cosa es lo que íbamos a hacer, ¿no? Porque ahí hay toda una labor interna que tiene que haber en el contratista o en la entidad y con la supervisión para que esas personas estén enteradas de qué es lo que va a suceder. Porque valgan verdades, y creo que los que estamos metidos en el tema de la ejecución de contratos de obra sabemos que es así, al ingeniero residente, al asistente, poco le interesa o le importa al principio, ¿no?, que haya un grupo de 3 personas que van a venir a fastidiarlo una vez al mes a una reunión y a pedirle cuentas. Y la verdad es que la Junta no va a pedirle cuentas a nadie. La Junta no es auditora, la Junta no va a señalar responsables, la Junta no va a identificar culpables de nada. La Junta tiene sus funciones que seguramente ya ustedes las conocen y que básicamente son 2, prevenir y resolver controversias. No es señalar culpables ni responsables ni identificar errores. Esa no es la función de la Junta. Pero desde el punto de vista del residente, del jefe de supervisión, que recibe a un grupo de personas que vienen de fuera y que comienzan a hacerle preguntas y que comienzan a visitar la obra y que le piden que le hagan un informe, pudieran percibir equivocadamente como que eso es lo que va a suceder, y no es eso lo que va a suceder. Entonces ahí tenemos una quinta obligación, que es la comunicación interna que debe haber entre las partes signatarias del contrato tripartito y del acta de inicio de funciones y aquellos que van a ser los que van a interrelacionarse de manera permanente y contemporánea con los miembros de la Junta. Muy bien, digamos que ya superamos esa primera etapa. Incluso yo le he recomendado a veces a algunos centros que antes de hacer la primera junta, la primera reunión y visita, se dé una especie de charla de capacitación para las personas que van a interactuar con la Junta, lo cual creo que sería bastante importante. Pero bueno, se dé o no se dé esa charla, porque si esa charla no se da, igual la Junta la dará en la primera reunión, pero mejor sería si se pudiese dar antes. Entonces, supongamos que ya superamos esa primera etapa, ya la gente que está en la obra sabe qué cosa es lo que va a suceder, qué tiene que pedirle a la Junta, qué tiene que darle a la Junta, cómo se va a relacionar con la Junta. Y empezamos el trabajo, ¿no? Entonces, todos los meses tiene que haber una reunión visita. En la actualidad, y yo percibo que seguramente por algunos meses más todavía, las visitas no son necesariamente presenciales. En el 2018, cuando comenzamos en la primera junta, por supuesto sí eran presenciales, no había el tema del COVID todavía, ¿no? Ya en ese proyecto vamos por la visita número 30.
¿no? Ya han pasado 30 meses. Pero todas las últimas han sido, la mayoría de ellas virtuales, porque la zona no es pues, muy propicia para viajar todavía. Bueno, entonces ahí comienzan a nacer otro tipo de obligaciones de las partes hacia la Junta, que yo las subdividiría en dos. Unas que son, digamos, de tipo administrativo, ¿no? Para permitir los viajes, los pasajes, el alojamiento, si se necesita una sala de reuniones para hacer la reunión, porque a veces las obras no tienen una sala de reunión apropiadas, con un proyector, con pantalla, etcétera, ¿no? Todo eso es obligación de las partes proveerlo, ¿no? Movilidad, si es que hay que ir a la obra, pues hay que pensar en la movilidad. En algunos casos se establece, fíjense, en los contratos tripartitos se puede establecer hasta el siguiente nivel de detalle. Si el miembro de la Junta necesita equipo de protección personal, va a ser propio, se lo va a proporcionar el centro, se lo va a proporcionar el contratista. Si el contratista exige que los miembros de la Junta presenten para ir a la obra un SCTR, o sea, un seguro complementario de trabajo de riesgo, o si se les va a pedir seguro médico, o si se les va a pedir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo ese tipo de cosas. Bien. Como las visitas y los gastos de las visitas y de las reuniones son también compartidos entre contratista y entidad, es decir, cada uno debe cubrir el 50% de estos gastos, suele ser y es una dificultad hacerlo todos los meses compartido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ponernos en la situación de una junta para la cual hay que viajar en avión. Si ustedes compran un pasaje aéreo, no se lo facturan la mitad para uno y la mitad para otro la compañía de aviación. O sea, compren ustedes un pasaje en la TAM y no van a obtener dos facturas, van a obtener una sola. Entonces, ya sea que lo compre el adjudicador y luego le reembolse, o ya sea que las partes lo compren, va a ser casi imposible que haya una factura para cada parte. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con la movilidad hacia y desde el aeropuerto, ¿no? Imagínense la complicación si al taxi le van a pedir, dame la mitad de la factura para uno, la mitad de la factura para el otro. Y lo mismo los gastos de viáticos de alimentación. Entonces, lo que se suele hacer, y es lo que prácticamente se ha establecido como generalidad, es que un viaje lo paga uno, el otro viaje lo paga el otro. Pero el decir lo paga no significa solo el hecho físico de ir al hotel y pagar con un cheque o de hacerle un depósito o de comprar el pasaje, sino también la logística de la organización del viaje. No es muy complicado, pero tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus particularidades. ¿A qué me refiero con esto de sus particularidades? Perdón, un segundito. Lo que pasa, discúlpenme un momento, ha aparecido en la pantalla algo que no debería estar ahí. Voy a tratar de... Ya. Les decía, hay una serie de particularidades que pueden ser, digamos, incómodas. Para poner un ejemplo, en la última visita que hicimos a una obra, como por el tema de los itinerarios de los vuelos, porque había que viajar a la ciudad, era en otra ciudad distinta de la residencia de los miembros de la Junta. Entonces, los horarios de los vuelos no permitían, ¿no?, que se hiciera en un solo día visita y reunión a la obra. Lo cual implicaba entonces que la visita tenía que ser un día y la reunión tenía que ser al otro día. Muy bien, eso no es ningún problema, lo cual implica
pues una noche de hotel. Entonces uno viaja un día, visita la obra, y al día siguiente se hace la reunión y uno regresa a Lima. Entonces, una noche de hotel. Bueno, pero ¿qué pasaba? Que el vuelo para ir a esa ciudad salía muy temprano en la mañana del aeropuerto Jorge Chávez, lo cual implicaba que llegábamos a la ciudad donde está el proyecto, digamos, a las 9 de la mañana. Entonces, nos condujeron al hotel y en el hotel nos dijeron, sí señor, pero ¿sabe? La hora del check-in es 2 de la tarde. Y nosotros a las 2 de la tarde ya teníamos que estar en la obra, porque para eso habíamos ido a esa hora. Teníamos que ir a mediodía. Entonces dijimos, pero si ya estamos acá. Entonces hubo un poco de digamos, disgustos y le llamamos al contratista, que era el que se encargaba de organizar ese viaje, y le dijimos, si tú sabes que este hotel tiene lo que llaman un check-in adelantado, es decir, te reservan y puedes entrar antes de las 2 de la tarde y te cobran un sobrecosto, ¿por qué no lo has hecho? Si tú sabías que nosotros íbamos a llegar a las 9 de la mañana y que a las 2 de la tarde ya teníamos que estar en la obra. Entonces nos dijeron que no, que sí le habían dicho, pero que no se habían acordado, y que, bueno, hubo todo como les digo, un disgusto que finalmente se resolvió, porque si ustedes se ponen un poco fuertes en la recepción del hotel y dicen, si no me dan una habitación me voy, pues mágicamente aparecieron 4 habitaciones y se superó el problema. Pero hasta ese nivel de detalle. ¿Y qué pasa si el vuelo sale a las 10 de la noche, el de regreso, y el check-out del hotel es a las 12 del día? ¿Qué haces desde las 12 del día hasta las 10 de la noche? No puedes estar pues en la sala de espera del hotel, o sea, con tus maletas, ¿no? Entonces también tiene que pensar en esa situación. Cosas que si no les suceden, probablemente no van a anticipar eso. Entonces, van yendo al tema de la conferencia, obligaciones de las partes, ¿no? Prever todos los aspectos necesarios de la logística de las visitas. En algunos casos nos ha sucedido que, como les dije, hay campamentos de obra que son bastante buenos, pero hay campamentos de obra que no son tan buenos, y hay otros campamentos de obra que mejor ni acordarse de ellos, ¿no? Entonces, hacer la reunión en uno de esos campamentos, de los cuales, como decía el Quijote, en un lugar de la Mancha al cual no quiero acordarme, yo diría campamentos de obra de los cuales no me quisiera acordar, pero que es lo que hay. A veces es mejor organizar la reunión fuera del campamento de obra en algún ambiente. Puede ser en una oficina, puede ser en la oficina del proyecto, puede ser en un salón del hotel, etc. Entonces, eso también es importante preverlo, ¿no? Entonces, pero para eso hay que saber el centro, que es el que coordina estas cosas, con quién es que tiene que hablar, ya sea en el contratista o ya sea en la entidad, ¿no? Porque no es voy a hablar con el contratista, yo tengo que hablar con una determinada persona, de la cual tengo que saber su número de teléfono y tengo que saber su correo electrónico y tengo que saber a qué hora lo puedo llamar para poder confirmar todos los detalles. Bien. Como les dije, durante el funcionamiento de la Junta yo voy a subdividir en 2 las obligaciones. Una primera, que son estas logísticas administrativas, que me acabo de referir, pero comienzan a surgir otras obligaciones ya de más de tipo procedimental. No solo es cuestión de la reunión o de la visita. Durante todo el mes, conforme la obra se va desarrollando, existe la obligación de las partes de mantener informada a la Junta, no de todo lo que sucede en la obra, sino de los aspectos relevantes que pudieran tener impacto sobre las funciones de la Junta, que son prevenir y resolver disputas. No digo que tengan que mandarle copia del cuaderno de obra todos los días, o copia de todas las cartas que se cursan. No me estoy refiriendo a eso. Pero, por ejemplo, si ha habido un pedido de ampliación de plazo y una resolución aceptándola o no, total o parcialmente, ¿no? Es mejor inmediatamente mandar también una copia a la Junta y no esperar hasta la próxima reunión para hacerlo.
Entonces hay ciertas informaciones que son importantes que se puedan ir compartiendo con los miembros de la Junta conforme se van desarrollando. Y las directivas lo dicen, las directivas lo dicen. Como también, y esto debía haberlo dicho antes, al inicio del servicio, cuando se hace el acta de inicio de funciones, se debe establecer cuál es la información técnica y contractual que tiene que ser puesta de conocimiento de la Junta. Evidentemente el contrato. Si hay adendas al contrato, pues las adendas. El expediente técnico y todo lo que pudiese haberse ejecutado hasta el momento del inicio de la Junta, como por ejemplo, si ya han habido prestaciones adicionales tramitadas o ampliaciones de plazo tramitadas. Esto en el caso de las juntas que entran, digamos, tarde respecto del inicio, ¿no? Pero el contrato y el expediente técnico, sin duda que es lo primero que tienen que presentar. Y hasta el siguiente nivel de detalle, ¿cuál de las dos partes es el que se lo va a entregar a la Junta? ¿Quién le va a entregar el contrato? ¿Quién le va a entregar el expediente técnico? ¿El contratista o la entidad? Porque la Junta no espera que le lleguen los documentos de las dos partes. ¿Qué me hago yo con dos contratos y con dos expedientes técnicos si yo solamente necesito uno? Pero las partes tienen que saber quién es el que me lo tiene que entregar, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la primera entrega de documentos al inicio de funciones, pero luego hay las entregas, podríamos decir, de rutina a lo largo de el desarrollo. Y dentro de esa documentación de rutina que acabo de mencionar, por ejemplo, las cosas relevantes que pueden suceder durante el mes antes de la siguiente visita, sin embargo, hay una que sí es, digamos, de obligación mensual presentarle a la Junta. Es un documento que en general se ha denominado como un informe de seguimiento, ¿no? Que puede ser algo, no necesariamente que las partes tengan que hacer un informe especial para la Junta, ¿no? Porque eso sería en algunos casos recargarles el trabajo innecesariamente a las partes. Pero, por ejemplo, si junto con la recomendación de valorización el supervisor emite un informe de obra, pues envíele el informe de obra. Y si al contratista le piden un informe junto con la valorización, pues envíen el informe. La Junta de esa manera va a estar enterada, por ejemplo, del porcentaje de avance, el porcentaje de avance logrado versus el esperado, etcétera, ¿no? Es muy importante para la Junta contar con esa información que de todas maneras se la van a dar en las reuniones mensuales que se produzcan. Pero si la recibe la Junta con anterioridad, es mucho mejor, porque entonces la Junta va a la reunión ya habiendo tomado conocimiento de ciertas cosas y en mejor posibilidad de preguntar o de hacer los aportes que sean más importantes. Porque si todo se le va a informar a la Junta recién en el momento de la reunión, evidentemente la Junta toma conocimiento de eso, pero se pierde esa ventaja de haber conocido de antemano esa información y luego discutirla a nivel de la reunión. Y además las directivas dicen que la Junta debe recibir de las partes todos los documentos que les son necesarios, para poder llevar a cabo su función. Sobre este punto en particular, y probablemente es una de las razones por las cuales ANCAGUA decidió hacer la presente conferencia, se recibió en algún momento, no sé si fue realmente una pregunta, por lo menos yo no lo recibí directamente, pero sí me lo comentaron. No sé si fue una pregunta o si fue una afirmación de alguien que dijo, como en la directiva no está prevista sanciones por incumplimiento en la presentación de documentos, entonces no presentamos documentos. Lo cual no me parece para nada justificado, ¿no? Si es una obligación por el hecho de que así consta, no porque haya sanciones, ¿no? Imagínense, si todas las obligaciones fuesen a nacer porque hay una sanción por no cumplirlas, entonces en vez de gestionar un contrato de obras, estaríamos gestionando un cúmulo de sanciones. Presentó, sí; presentó, no; sanción. De eso no se trata. O sea, a la Junta no se le debe suministrar documentos porque si no se los doy me sanciona. No, se le debe suministrar documentos para que la Junta pueda hacer su trabajo
para el cual ha sido nominada y nombrada, y que es un trabajo que no es para beneficio de la Junta, ¿no? La Junta no se beneficia por el hecho de que va a hacer un informe, una reunión, una visita. La Junta está para que el contrato se beneficie, para que el proyecto se beneficie, ¿no? La Junta no gana nada, no tiene ninguna utilidad más allá de su propio trabajo, que es un trabajo profesional como cualquier otro, pero no es, digamos, una ventaja para la Junta. La ventaja es para el proyecto, y eso tiene que ser claramente entendido. Bien. Seguimos avanzando entonces. Ahora, supongamos que ya las partes entendieron que tienen que presentar documentación de manera rutinaria y sobre todo cuando hay cosas relevantes, pero ahora surge la necesidad de que la Junta ejerza su función consultiva. La función consultiva de la Junta se emite o se produce a través de la emisión de opiniones o recomendaciones no vinculantes, como seguramente ya todos ustedes conocen. Alrededor de ese punto, entonces surgen las siguientes obligaciones. Primero, que el pedido que se hace a la Junta para que dé una opinión o una recomendación tiene que provenir de las dos partes en simultáneo. No puede ser hecho por una parte sin la aceptación o la participación de la otra. Un pedido de opinión o recomendación no es un pedido de decisión, o sea, es previo a que exista una controversia en el ánimo de prevenir que no suceda, ¿no? Entonces, no hay nada que impida que las dos partes en conjunto se pongan de acuerdo en hacer un determinado cuestionamiento a la Junta, de pedirle una opinión o una recomendación. Pero a veces sucede que ni siquiera se logran poner de acuerdo en qué cosa le van a preguntar. Y yo creo que desperdician tal vez la mejor posibilidad que tienen de prevenir controversias. Yo sostengo, primero, que le cambiaría de nombre a la Junta de Resolución de Disputas, porque su función principal no es resolver disputas. Su función principal es prevenir que no sucedan disputas. Entonces, puede sonar, digamos, poco importante, pero hasta el nombre que se le pone a las cosas puede, digamos, señalar el camino de las actuaciones. Pero bueno, regresando al punto, la obligación de las partes cuando necesitan una opinión o recomendación no vinculante es hacerla en conjunto. Y el esfuerzo de acordar qué es lo que van a preguntar es una obligación de ellos. Como también lo es adjuntar a ese pedido de opinión o recomendación un informe del supervisor o del proyectista, según corresponda a la naturaleza de la pregunta, para que la Junta pueda proceder. Si llega un pedido de opinión firmado por solo una parte y no por la otra, la Junta no lo puede atender. Si llega un pedido de opinión y no está acompañado del documento que le señalo, la Junta no lo puede atender. Eso no está ni en el contrato ni en el acta de inicio de funciones, eso está en la norma legal y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio. Supongamos que ya hemos pasado esa etapa de pedir opiniones y recomendaciones, y viene una cosa muy importante. Las partes reciben entonces una opinión, una recomendación, sabemos que no es vinculante, ni siquiera para la propia Junta. Pero ¿qué pasa si recibiendo esa opinión o recomendación las partes deciden que no la van a aceptar, no la van a adoptar? En mi opinión, y eso no está normado, pero es mi opinión, para no aceptarla o para decir no implementarla, debería haber una justificación, ¿no? O sea, si yo he contratado un grupo de expertos, porque la ley me obliga, o porque considero que son necesarios, les estoy pagando para que hagan su función, les estoy preguntando de acuerdo con el contratista, estoy recibiendo una respuesta y después decido no acatarla, no implementarla, que tengo el derecho de hacerlo si no considero, pero sí creo
que las partes que han decidido no implementar, no aceptar una opinión o recomendación de la Junta, deberían tener un informe muy claro de las razones por las cuales no van a implementar esa opinión. Repito, eso no está normado, es mi percepción personal y mi recomendación, ¿no? O sea, es como si va usted al médico y el médico le receta algo y después decide no tomar las pastillas que le dan, no debe ser una decisión simplemente de, bueno, pues yo tengo derecho a tomar la pastilla si quiero o si no quiero, ¿no? Tiene que haber una razón válida para no hacerla. Yo implementaría, por lo menos a nivel interno, sea residente, sea contratista, sea entidad, ¿no? Que, digamos, el superior del residente o el superior del monitor de la entidad, que le diga, ok, tú has pedido una opinión a la Junta, has recibido una opinión, sabemos que no es vinculante, has decidido no usar la opinión, bueno, por lo menos dime por qué, ¿no? ¿Por qué si te han dicho así, tú sigues pensando que es asá? Y bueno, de repente tiene razón, en fin, no interesa. Lo que a mi juicio interesa es que se haga este tipo de informe. Muy bien, pasemos a la siguiente instancia, que es ya la decisión, ¿no? Cuando se pide una decisión, yo diría que hay varias obligaciones que nacen de un pedido de decisión. Primero, formular adecuadamente el pedido de decisión o la respuesta que la otra parte dará a ese pedido de decisión, ¿no? Y este formular adecuadamente es muy importante, ¿no? Porque la Junta, a diferencia de un arbitraje, tiene una ventaja, que la Junta ha venido viendo durante el transcurrir del proyecto lo que ha ido sucediendo. Entonces, a la Junta, pongámoslo en términos un tanto coloquiales, no le pueden contar cuentos, ¿no? Como a los árbitros sí les pueden contar cuentos, ¿no? Porque los árbitros al final tendrán que decidir en función a lo que las partes le digan, no a partir de lo que de lo que ellos vieron, porque ellos no han visto nada. La Junta sí ha visto. Entonces a la Junta no le pueden comenzar a contar historias que la Junta sabe que no son reales. Entonces, ese es un primer tema bien importante. Cuando hagan un pedido de decisión o una respuesta a un pedido de decisión, tengan presente que cuando las cosas sucedieron, la Junta estuvo ahí y las vio y supo lo que pasaba. Y a veces me ha pasado que durante las visitas las partes me decían una cosa y luego, 4 o 5 meses después, cuando hay una controversia, pues resulta que me están contando otra cosa, totalmente distinta a la que me habían dicho antes, como si yo fuera una persona diferente cuando estuve como visitante que cuando estoy como decisor. Entonces, yo diría que hay una obligación importante en ese sentido. Y esto puede surgir porque normalmente las visitas, las reuniones, etcétera, hasta los pedidos de opinión y decisión y recomendación, se han producido al nivel, digamos así, residente, supervisor y la gente que está en la obra. Pero ya cuando se pasa al otro nivel, que es al pedido de decisión, generalmente ya intervienen otras personas en redactar los documentos y en presentar y en organizar el pedido. Ya entran los abogados, entra el asesor legal, en algunos casos están ya, a mi juicio, exagerando, que sea el procurador el que haga el pedido o la defensa. Entonces, estas personas, no estoy con esto haciendo ninguna cosa peyorativa, pero tienen otro tipo de esquema que está más dirigido a la controversia, al litigio, al arbitraje, que a un proceso, digamos, de gestión de contrato que es una junta, ¿no? Entonces presentan todo como si estuviesen pues litigando ante la Corte de la Haya y no es así. Entonces ahí yo diría que ¿cuál es la obligación que surge de las partes? La obligación de que los que han estado en el día a día, ¿no?, sean muy sinceros con los que van a presentar su posición, ¿no?, para que se sustenten en cosas, digamos, firmes
y que en realidad han sucedido y que la Junta ha visto, ¿no? Porque si no, como les digo, uno ya con la experiencia que tiene no se va a dejar contar una historia y una fábula de algo que no ha pasado, ¿no? Y de ahí llegamos a la que yo diría es la última de las obligaciones, que es cumplir con la decisión. Y cumplir con la decisión es una norma legal tan fuerte que su incumplimiento puede ser causal de resolución de contrato. Y esto lamentablemente sucede no porque una parte sea rebelde y diga, no, yo no voy a cumplir, no me interesa, ¿no? Sino porque comienzan a haber trabas internas para cumplir con la decisión. Es decir, la parte quiere cumplir con la decisión, pero no puede cumplir con la decisión, digamos, con comillas, porque debe, pero comillas, porque no encuentra el mecanismo de cómo implementarla. Tendrá que hacer una resolución, tendrá que hacerme un informe a alguien, o el hecho nomás de que haya una decisión de la Junta ya será suficiente, y entonces comienzan a entrar en una suerte de dudas de procedimentales internas, o no tenemos presupuesto, o que hacen que no cumplan con la decisión a pesar de que están obligados a cumplir con la decisión, ¿no? Yo diría, tienen la intención de hacerla, pero no encuentran la forma de hacerlo. Y no encuentran la forma de hacerlo porque a veces comienzan a haber también ciertas trabas, no digamos burocráticas, sino procedimentales en el camino. Por ejemplo, en un caso, la decisión era una ampliación de plazo, y ustedes saben que cuando se da una ampliación de plazo hay que presentar un calendario actualizado, ¿no? Entonces, cuando el contratista presentó el calendario actualizado, el supervisor dijo que él no estaba de acuerdo con la decisión y que entonces no le iba a revisar el calendario actualizado, ¿no? Entonces uno pudiese ahí decir o pensar, si bien los obligados a cumplir son el contratista y la entidad, ¿cuál es el papel del supervisor? ¿Puede el supervisor oponerse? Evidentemente no, pero hay supervisores que dicen, bueno, yo no estoy obligado pues, por la Junta, ¿no? Yo no estoy obligado por la Junta. Sí, digamos, uno pudiese entender, aunque no compartir esa afirmación, pero la entidad sí está obligada. Entonces, ¿en qué papel, en qué posición se pone el supervisor y en qué posición pone a la entidad si le comienza a poner trabas a la propia entidad que impide que la entidad cumpla una decisión que es obligatoria? Entonces ahí encontramos una obligación que surge del funcionamiento de la Junta que trasciende a la entidad y al contratista y que incorpora dentro de las obligaciones también al supervisor o inspector, si ese fuese el caso. Bien, creo que con esto hemos cubierto los detalles más importantes que quería compartir con ustedes. Y creo que podríamos tener unos minutos para atender algunas consultas si es que tuviesen ustedes alguna que hacer. Yo le paso un momentito entonces la dirección de Nuevo Ancagua para ver si han habido consultas o ha sido todo claro y no hay consultas, o ha sido todo tan oscuro que tampoco hay consultas. Bien, Brígida, te Sí, paso la ingeniero, posta un momentito. realmente muy interesante y muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado ahora. Sí, usted sabe muy bien que en algunas juntas la entidad, a veces el contratista, no tiene muy claro cuáles son los procedimientos y qué es lo que tienen que comunicar al centro. A veces ellos olvidan que nosotros somos los primeros que tenemos que saber todo lo que pasa dentro de lo que es la obra. Y a veces tarde mandan los documentos, las resoluciones que ellos tienen, entonces no comunican de esto y es una obligación de ellos comunicar a la Junta lo que sucede, ¿no? Entonces, frente a esto, mi pregunta es, dentro de eso, de esas obligaciones que ellos tienen junto, dentro o con la JRD, eh, eh,
ellos también preguntan, ¿no? Si no hay sanción, entonces o sea, no estoy obligado, valga la redundancia, no estoy obligado, ¿no? A presentar. Entonces, ahí es mi inquietud. Si no hay sanciones en la JRD, que como usted dice, esa es la obligación y debe ser responsabilidad de las partes presentar toda esta documentación o los informes, entonces, si no hay sanción, entonces, ¿qué se puede hacer frente a esto? Por ejemplo, ¿no? Cuando no presentan los informes de seguimiento. Yo lo pondría hasta en dos planos distintos. Efectivamente, la norma no señala sanciones, pero yo diría que no señala sanciones que la Junta pueda imponer a las partes. La Junta no le puede imponer a las partes ningún tipo de sanción, ¿no? Sin embargo, internamente, yo creo que una acción de los organismos de control sí podría al funcionario decirle, oye, si tú tenías la obligación de presentar documentos y por la no presentación de documentos has ocasionado tal cosa, ¿no? Entonces puede haber un señalamiento de responsabilidades. El hecho de que haya sanción o no haya sanción no hace que las cosas sean obligatorias o que no sean obligatorias. O sea, si hay una obligación legal de hacer algo, el hecho de que no haya sanción no te exime de la obligación de cumplir porque la ley te dice que cumplas, ¿no? Pensar de que como no hay sanción, entonces si quiero cumplo, si no quiero no cumplo, creo que es un error. Ahora, lo que sí, repito, la Junta no sanciona, porque la Junta no es auditora, la Junta no es control interno, la Junta no, esa no es su función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago personalmente? Si al día de la visita no me llegó el informe de seguimiento, y cuando tengo que hacer el informe de la visita no han presentado el informe de seguimiento, pues en el informe de la visita pongo las partes no entregaron el informe de seguimiento, al cual estaban obligadas de acuerdo a la directiva. Lo que pase de ahí en adelante ya no es problema mío. Si luego control interno lo quiere citar o no lo quiere citar, si alguien le llama la atención o no le llama la atención, no es ya asunto de la Junta. Mi función terminó con emitir un informe. Y si no puedo hacer un informe incorporando datos porque no me han dado los datos, a pesar de que le hemos pedido los datos y a pesar de que la directiva dice que me tenía que dar los datos, pues yo dejo constancia en el informe de que no hay datos porque las partes no entregaron los datos. Repito, ya yo no tengo que sancionar a nadie como miembro de la Junta. Serán los órganos internos del contratista o de la entidad los que tendrán que ver qué cosa es lo que hacen, ¿no? Si lo sancionan o no lo sancionan, la verdad que para mí es totalmente irrelevante. Pero repito, el hecho de que no haya sanción no hace que las obligaciones desaparezcan. Claro. Muchas gracias, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta. Nos dice, buenos días, ¿la falta de instalación o la negativa de implementación de la JRD es causal de resolución de contrato? Es bastante interesante la pregunta, ¿no? Porque las causales de resolución de contratos son el incumplimiento de obligaciones esenciales siempre que se haya hecho un requerimiento. No he visto nunca a nadie, estoy hablando todavía desde un plano hipotético, no he visto hasta ahora en ningún caso que alguien haya invocado eso, ¿no? Pero ahora que hacen la pregunta, creo que podría ser un camino por explorar, ¿no? Aunque evidentemente una de las partes podrá decir esto, sí, cuando el incumplimiento de las obligaciones es injustificado, pero si yo no tengo presupuesto, ¿cómo hago para instalar un contrato o para firmar un contrato y obligarme a hacer determinados pagos si no lo tengo presupuestado? Entonces, digamos, y sí, siempre hipotéticamente, podría haber una justificación, digamos, no muy sólida en cuanto a sus orígenes para no firmar el contrato. Y entonces podría más bien estarse trasladando la responsabilidad a otro plano, ¿no? Porque se contrató con un presupuesto que no contemplaba determinadas cosas. Pero simplemente estoy especulando porque hasta donde yo tengo conocimiento no se ha explorado un camino por ahí.
pero no deja de ser interesante, ¿ah? Puede ser una buena idea ver qué es lo que pasa. Lo que pienso que la directiva de OCE y las normas deberían establecer claramente, ¿no? Claramente, qué es lo que debe pasar cuando no se ha instalado la Junta cuando debería. Por ejemplo, simplemente estoy nuevamente especulando. Muy bien, pues si no hay una Junta cuando debería, entonces las controversias irán directamente a arbitraje. Y entonces en vez de tener Junta, tendrán arbitraje, pues. Pero el hecho de que no haya una Junta no significa que no se puedan solucionar las controversias. Se tendrán que ir a arbitraje. Y por ejemplo, y acá voy a hacer una referencia a los contratos FIDIC. Los contratos FIDIC son los contratos que se usan en el Perú y en el mundo entre privados o cuando hay financiamientos internacionales, Banco Mundial, JICA, BID, etc. En los contratos FIDIC establecen que cuando una de las partes dificultó, impidió o se opuso al nombramiento de una junta por unas razones no justificadas, cuando haya un arbitraje, eso está en el contrato, ¿no? Cuando haya un arbitraje, los árbitros podrán sancionar económicamente a la parte que con su accionar impidió la instalación de la junta. De repente podría una figura como esa trasladarse a la norma. Ok, tú dificultas que haya junta, entonces habrá que ir a arbitraje. Muy bien, pero cuando haya arbitraje, los árbitros te podrán sancionar. Es una idea que me viene por la pregunta, pero que está prevista, por ejemplo, en los contratos FIDIC, ¿no? Esa posibilidad. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, Paul Orellana nos dice, ¿suscribir un acta de acuerdo al inicio de las actividades de la JRD para que las partes informen periódicamente puede ser una alternativa? En las actas dice, en las actas que se firman, que son el acta de inicio, dice eso. No solo eso, la directiva del OCE que regula la Junta, así que es norma legal, también lo dice, ¿no? Entonces, si lo dice la directiva, si lo dice el acta de inicio, ya no sé dónde más ponerlo, pues, ¿no? Ya no sé dónde más ponerlo para que las partes cumplan con su obligación. Por eso les digo, a mí, por lo menos, lo único que me ha quedado es dejar constancia en los informes de que no cumplieron con su obligación. Pero ya, más allá que eso, yo no puedo pues, ir a su oficina a sacar copias de los papeles. Pero le digo, en el acta de inicio se pone, lo he visto puesto en los contratos tripartitos, está en la directiva. Y si ya con todo eso no lo ponen porque no hay sanción, ya pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? La siguiente pregunta, ingeniero. René Moscairo nos dice, ¿la falta de instalación o la negativa de implementación de la JRD es causal de resolución de contrato? Bueno, ya eso también Es lo que acabamos de comentar, ¿no? Que puede ser un camino interesante de explorar todavía, pero que por lo menos yo no lo he visto a nadie nunca invocar. Está bien, ingeniero. Ahora, Nancy Alba también nos dice, respecto a la competencia de la JRD, ¿es competente para decidir sobre las incongruencias que hay entre las bases y el expediente técnico, sabiendo que las bases y el expediente técnico son documentos que se generan en el proceso de selección, etapa que no corresponde a la JRD, y la controversia sobre esas incongruencias se presentan lógicamente en la etapa de ejecución? Sí, es interesante la pregunta porque lleva a un tema que reiteradamente se ha planteado en cursos y en conversatorios como el presente, ¿no? Es cuál es la injerencia que puede tener la Junta sobre el expediente técnico. Es decir, ¿será obligación de la Junta pronunciarse sobre errores del expediente técnico o omisiones del expediente técnico o la bondad del expediente técnico? Y la respuesta es que no, no es función de la Junta hacer eso. La función de la Junta es resolver controversias que puedan surgir a partir del hecho de que el expediente técnico presenta errores, deficiencias, omisiones y que para superarlas pueden suceder
diversas cosas como pueden ser modificación de partidas, partidas nuevas, ampliaciones de plazo, etc. O sea, la Junta lo que ve es el tema de las controversias que surgen por diversas causas, una de las cuales pueden ser los errores del expediente técnico. Pero la Junta no es la que va a decidir, por ejemplo, qué cantidad de fierro hay que ponerle a la columna, ¿no? O si, si en determinado sitio hay una determinada error u omisión. Lo que sí puede hacer la Junta es, a partir del expediente técnico, resolver controversias o consultas. Por ejemplo, supongamos que el expediente técnico no sea muy claro sobre la aplicación de determinadas partidas, ¿no? Entonces, ante una situación en particular, la Junta puede resolver y decidir, por ejemplo, a este caso se le aplica esa partida. O puede dar una recomendación, ¿no? Yo entiendo la pregunta de Nancy Alba porque es cierto que la gran mayoría de las controversias tienen un origen técnico. Y el origen técnico, la gran mayoría de las veces, está justamente en el expediente técnico. Justamente en el expediente técnico. Pero para eso hay una serie de instancias. Es cierto lo que ella dice, esto corresponde al proceso de selección. Pero recuerden de que hay una obligación del contratista y de la supervisión de revisar el expediente técnico y hacer un informe respecto de él dentro de los primeros X días de ejecución del contrato. Y a partir de esa revisión pueden surgir una serie de situaciones potencialmente generadoras de conflictos, sobre los cuales sí puede ejercer la Junta su función consultiva. Pero no es función de la Junta revisar el expediente técnico y pronunciarse sobre él, sino sobre temas específicos. Y cuando he hecho referencia al artículo de reglamento que ordena la revisión, hice énfasis en señalar que también es responsabilidad de la supervisión. Muchas veces los supervisores se olvidan de que ellos también son responsables de revisar el expediente técnico. Así lo dice expresamente el artículo del reglamento. Muchos supervisores le dicen, como tú no revisaste bien, entonces ahora no tienes derecho a reclamar. Momentito, señor supervisor, también era su obligación revisar. Y así lo dice expresamente el reglamento. Entonces, yo no estoy diciendo con esto liberemos al contratista de sus obligaciones. No, el contratista tiene sus obligaciones y tiene que cumplirlas. Pero el supervisor también tiene las suyas y también las tiene que cumplir. Y no puede simplemente soplar la pluma para un costado, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene preguntas. Sí, ingeniero. Paulo Orellana nos dice, ¿quién debe liderar la gestión de riesgos en el proyecto? La gestión de riesgos en el proyecto es un tema muy interesante. Si bien los riesgos han existido siempre, son parte inherente del negocio de la construcción. Sin embargo, se han incorporado normativamente a la ley de contratación y el reglamento en las últimas versiones. Creo que la del 2018, si no me equivoco. Pero bueno, pero es último. Pero cuando se han incorporado no es porque antes no existiera la gestión de riesgos. La gestión de riesgos ha tenido que existir siempre. Ningún contratista va pues a ciegas a una obra, tiene que haber hecho su propia evaluación. Pero ha sido incorporado como obligación contractual para determinados fines, aparte de los propios, sino fines, digamos, comunes, en el reglamento. Y básicamente está, digamos, establecido de la siguiente forma. Primero, se establece que en el expediente técnico se tiene que hacer la evaluación de los riesgos a través de la matriz de riesgos, es decir, identificar los riesgos potenciales, la manera de enfrentarlos, cuál es la parte que debe enfrentar el riesgo, etc. Primera etapa en el expediente técnico. Segunda etapa en el contrato. En el contrato se establece una cláusula específica de la gestión de los riesgos. Hasta ahí vamos a llamarle riesgo, no gestión de riesgo. Pero luego, durante la ejecución de la obra,
¿no? El reglamento también es muy claro, lo que pasa es que las partes o no lo leen, o lo leen pero no lo quieren hacer, o no sé qué, pero se establece claramente que en el cuaderno de obra tiene que haber un seguimiento de los riesgos, tanto por el contratista como por la supervisión. Está puesto en el reglamento, ¿no? Pero muchos no lo hacen. Lo cual trae luego consecuencias, porque cuando hay una ampliación de plazo, el reglamento ahora ha incorporado como uno de los elementos de la ampliación de plazo los riesgos ocurridos, que son los que han podido tener influencia en ese pedido de ampliación de plazo. Entonces la pregunta es, ¿quién debe liderar la gestión de riesgos del proyecto? Yo diría que en primera instancia debe ser el contratista, porque él es el que está llevando adelante el contrato, pero de la mano o muy cercanamente por el supervisor, ¿no? Muy cercanamente por el supervisor y sin duda también por la entidad. Pero el punto de inicio es el expediente técnico, donde se establecieron cuáles son los riesgos potenciales y cuáles son las asignaciones que se hacen de él. Aparte de eso, existe una directiva del OCE, a mi juicio insuficiente, pero es lo que hay, ¿no? Que señala determinadas características para la determinación de los riesgos. ¿Por qué digo que la directiva es insuficiente? Porque la directiva se ha concentrado solo en lo que se llama la evaluación cualitativa de los riesgos. Es decir, probable, muy poco probable, bastante probable, improbable, más no en la evaluación cuantitativa de los riesgos, ¿no? Existen técnicas de gestión de riesgos que permiten determinar cuantitativamente, es decir, a través de números, ¿no?, los efectos de los riesgos. Y eso se genera a través de conceptos que se denominan contingencias, ¿no? Entonces, hay toda una temática, digamos, técnica de gestión de riesgos que la directiva no aborda, la directiva del OCE. Y yo diría que mejor que no lo aborde, porque las directivas que da el OCE no tienen por qué regular procedimientos técnicos. Imagínense si el OCE diera una directiva de cómo se hace para evaluar la afectación de la ruta crítica. Ese es un problema técnico de programación y de ingeniería. Que la directiva dice que si se afecta a la ruta crítica puede corresponder a una ampliación de plazo, correcto. Pero que a través de una norma legal nos quieran decir cómo se evalúa una ruta crítica, ahí sí nos comenzamos a alejar de la técnica. Pero ¿quién debe liderar la gestión de riesgos en el proyecto, entendiendo ya durante la ejecución del contrato? A mi juicio, el contratista, pero con el seguimiento permanente de la supervisión. Es decir, no basta que el contratista escriba algo para que se diga que ya, santa palabra. El supervisor también tiene que opinar al respecto. Y no solo eso, y si el contratista no lo hiciera, entonces el supervisor tiene que hacerlo. El supervisor no es solamente un espectador de lo que el contratista hace o no hace para decir después, debiste hacer y no hiciste, sino si es importante, entonces el supervisor tiene que asumir la iniciativa de cubrir la falencia del contratista. Muchas gracias, ingeniero. Creo que ha quedado claro el tema acerca de las obligaciones que tienen las partes en la JRD. Ojalá. Con la JR. Sí, ojalá hubiéramos podido invitar, creo, a muchos que forman parte de la entidad y los contratistas para que tengan conocimiento acerca de lo complejo que es esto, ¿no? La JRD no solamente es cumplir con algunas reglas, ¿no?, que hay que seguir con la directiva, pero también son obligaciones y responsabilidades que ellos tienen que asumir frente a la JRD, ¿no?, para prevenir, como usted dice. Sí. Por eso, si me permites un comentario final, la industria de la construcción, las tendencias modernas de la industria de la construcción van a señalarnos un camino que es alejarnos un tanto de estos modelos de confrontación, de controversia que tienen las estructuras contractuales actuales, no solo en el Perú, en todo el mundo.
y se están dirigiendo más bien hacia los modelos que se llaman colaborativos, que son los nuevos modelos de contrato, que son los contratos de alianza, los contratos NEC, etcétera, ¿no? Porque seguir en un objetivo común, que es construir una obra, en que las partes desde el principio son oponentes uno del otro, no es lo mejor. Lo mejor es que las partes sean socias unas de la otra para lograr el objetivo que es la obra, ¿no? Entonces, ese cambio de enfoque totalmente es lo que ya ha empezado en el Perú y en otras partes del mundo, y que está probando que funciona, ¿no? Los primeros contratos colaborativos que se han implementado en el Perú fueron en los Juegos Panamericanos. Y los resultados están ahí. Obras tan complejas, tan grandes, tan importantes y con plazos tan cortos tenían una regla que era infranqueable. No había ampliación de plazo. No había. Pase lo que pase, no hay ampliación de plazo. Por lo tanto, las partes tendrán que colaborar mutuamente una con la otra para que aún suceda lo que suceda, la obra esté terminada el día en que los juegos tenían que empezar. Y se logró. Ahora ese mismo modelo se está implementando o ya está en uso en todo lo que es reconstrucción con cambios, ¿no? Y con ciertas, digamos, avatares, se está avanzando, ¿no? Pero yo creo que la tendencia del mundo nos está llevando hacia ese campo, y lo cual significa que las partes que intervienen en el contrato tienen que dejar de pensar que son oponentes uno del otro. Yo la otra vez dije en un evento, o lo escribí, no me acuerdo, las partes tienen que ser conscientes que están en el mismo barco, y no solo eso, en el único barco que tienen disponible para llegar al puerto. Si solamente tienen un único barco y las dos están en ese mismo barco, imagínense que los pasajeros se peleen con la tripulación. No van a llegar, pues. No van a llegar. Lo importante no es quién tiene la razón, lo importante es llegar. Y si hay controversias, discutámosla después de que hemos llegado al puerto. Cuando ya hemos bajado, hemos llegado al puerto, hemos bajado, y todavía hay controversias, que si me serviste la comida tarde, si estuvo fría, si el cuarto no tenía toallas. Bueno, lo discutiremos después, pero después de llegar al puerto, no antes, ¿no? Imagínense que están discutiendo que si la comida está bien o está mal, y entonces el capitán dice, bueno, entonces paramos el barco, pues ya, hasta que no nos pongamos de acuerdo si la comida está bien o está mal. No, no. Llega al puerto y después discute. Ese es el contrato colaborativo frente al contrato confrontacional. Tenemos que... Y la Junta, yo veo que de alguna manera es un instrumento que propicia la colaboración de las partes. Propicia. Todavía sigue teniendo esta connotación de resolver una disputa que nace de una confrontación, pero su actuación, digamos, a lo largo del tiempo, propicia que las partes traten de encontrar entre ellas mismas las soluciones. Y ese es el esquema colaborativo, ¿no? Colaborativo no es yo te ayudo y tú me ayudas, eso no es lo colaborativo. Lo colaborativo es entre los dos encontramos las soluciones. Eso es lo colaborativo. Bien. Nos hemos pasado bastante del tiempo, pero creo que ha valido la pena, Brígida. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos ahora en este webinar, y esperando a que nos siga enriqueciendo con su experiencia para próximos webinars y conversatorios acerca de lo que es la... Con todo gusto. Muchas gracias. Veo en la lista de participantes a muchos amigos conocidos, a los cuales saludo atentamente. Muchas gracias, ingeniero, y también agradecerles a ellos por la compañía en este webinar. Que tenga un buen fin de semana, ingeniero, y a todos los participantes. Igualmente. Adiós. Gracias. Buenos días con todos.